En el siguiente video se dará una explicación sobre la distorsión de señales, para lograr diferenciar entre lo que realmente sí es una distorsión y que no lo es. Asimismo, se detallarán los dos tipos de distorsión existentes, que son distorsión lineal, distorsión no lineal. Una distorsión es la alteración no deseada de la forma de onda de la señal, y esta alteración puede afectar tanto en amplitud, en fase o en frecuencia. A continuación, se muestra un pequeño ejemplo con el fin de entender el concepto de distorsión de señales. Tomando como señal de entrada esta señal cuadrada y haciéndola pasar por un sistema amplificador, se obtiene la siguiente señal de salida, en donde se logra apreciar cómo la señal de salida presenta alteraciones en su forma con respecto a la señal de entrada original, resultando en una distorsión como bien se explicó anteriormente. Seguidamente, se explicarán los dos tipos de distorsión existentes, iniciando con la distorsión lineal. Distorsión lineal. La distorsión lineal se da debido a una amplificación o una atenuación de los niveles de los componentes de frecuencia de la señal original, pero sin dar lugar a la aparición de nuevas componentes de frecuencia, resultando solo en la modificación de la amplitud o de la fase de la señal de salida con respecto a la señal de entrada original. Mediante un código MATLAB se puede observar el efecto de un filtro aplicado a una señal ruidosa. Lo primero que hacemos es determinar los parámetros para generar la señal ruidosa. Luego definimos el tipo del filtro, el cual será un filtro pasabajas de orden 70. Luego, al pasar la señal por el filtro, esta va a presentar un retraso, el cual será corregido más adelante mediante un comando. Se graficarán las señales primero por separado y luego en la misma gráfica para ver el efecto del filtro con claridad y de esa manera determinar dónde se presenta una distorsión lineal y cuándo no se presenta una distorsión lineal. Aquí pueden ver el código utilizado para generar dichas gráficas. Ejecutamos el programa y como pueden apreciar, en la primera gráfica se muestra la señal ruidosa original. En el segundo cuadro se muestra la señal filtrada. En la segunda fila vemos cómo las dos gráficas están juntas y se presenta un desplazamiento o un desfase. Esto nos demuestra que hay una distorsión lineal. Y por último vemos el efecto del algoritmo de corrección para ver las dos señales en fase. Ahora bien, el otro tipo de distorsión que existe es la distorsión no lineal, la cual, al contrario que la distorsión lineal, tiene como característica principal la aparición de nuevas componentes de frecuencia en la onda de salida, es decir, se agregan componentes de frecuencia que no existían en la onda original. Al hablar de distorsión no lineal es importante tener en cuenta el concepto de distorsión armónica total, o THD por sus siglas en inglés, la cual es una medida de cuánto se distorsiona o se cambia la forma de onda de salida con respecto a la forma de onda de entrada. Esta distorsión ocurre principalmente en los múltiplos de la frecuencia fundamental de la onda de entrada, lo que se conoce como armónicos. La THD corresponde al porcentaje acumulado de distorsión para todos los tipos de armónico en relación a la potencia total de la señal. Para demostrar el efecto de la distorsión armónica total, se simula un inversor de tensión en la herramienta Simulink de MATLAB. Iniciamos la simulación y en el osciloscopio podemos observar una forma de onda sinusoidal distorsionada a la salida. Seguidamente abrimos la herramienta PowerWheel y seleccionamos Análisis FFT. Aquí logramos observar la señal de salida y esta herramienta nos permite apreciar los diferentes armónicos que componen la señal, seleccionando algunos parámetros. Acá vemos los armónicos y su contribución en la distorsión. Seguidamente observamos la gráfica de espectros, lo que nos permite conocer la contribución de los armónicos a la distorsión. Por medio de estas simulaciones es posible visualizar el efecto de la distorsión en sus dos tipos, donde la principal característica se visualiza en la aparición de nuevos componentes de frecuencia o en la modificación de los parámetros de los mismos, relacionándolo con la distribución de la energía en la componente fundamental de frecuencia o en las bandas laterales, determinando si el sistema es más o menos lineal.